porque entiendo que la mañana ha sido muy intensa, pero seguimos con estos seminarios. En primer lugar, yo quería agradecer a la Asociación Europea de Periodistas por invitarme otra vez, a Miguel Ángel Aguilar en particular, y sobre todo agradecer por estar de nuevo en Toledo, que esta pausa de 2 años me ha dado cuenta que lo he hecho de menos, ¿no? El tema que nos ocupa ahora es del enemigo al combustible y tengo el honor y el privilegio de tener un doble papel, de ser moderadora, pero también con una introducción de panelista. Pero tengo sobre todo el honor de ser moderadora y contar con la presencia y 2 panelistas extraordinarios que conocéis a todos, por lo que yo no voy a presentarles especialmente. El general Francisco José de Cova, entre otras muchas cosas, y este rango militar, es también director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y Claudio Aranzadi también es muchas cosas, pero es exministro de Industria y Energía. Acaban de confesarme que se han dividido el trabajo, que el general hablará del enemigo y el exministro de Combustible. Pero yo intentaré hacer una pequeña introducción de 3 puntos. La primera, ¿qué lugar ocupa energía o la diplomacia económica, diplomacia energética en los documentos oficiales de Rusia? Creo que esto es muy importante para comprender, como el general Ballesteros acaba de mencionar, que las narrativas y la desinformación junto con energía son unos de los mayores instrumentos que usa Rusia para chantajear a Occidente. El segundo es un breve comentario sobre la dependencia europea de la energía rusa, porque estamos ahora en la situación en la que estamos, y un breve comentario también sobre la situación en la que nos encontramos, y luego preguntaré a nuestros distinguidos panelistas algunas preguntas que he preparado, pero como ya sabéis, el trabajo ya está dividido aquí. En el siglo XIX, Alejandro III, el zar de Rusia, dijo que Rusia solo tiene 2 aliados, su ejército y su armada. Vladimir Putin nunca lo dijo, pero perfectamente lo puede considerar que Rusia tiene solo 3 aliados, su ejército, su armada y su gas. Y esto lo está demostrando. En un discurso en 2008, Vladimir Putin dijo que los hidrocarburos constituyen una poderosa palanca política y económica de influencia sobre el resto del mundo. Esto cito porque quiero subrayar que el concepto de política exterior, el concepto de seguridad nacional de Rusia, no esconde esta intención, esta ambición de usar energía como una palanca de influencia. En un documento que se escribió en 2008 por el Ministerio de Exteriores, que se llama Estrategia 2020, la energía se define como un aspecto vital de la seguridad nacional, como un instrumento de poder y como posible amenaza en el caso de que los actores sin recursos intenten arrebatar a Rusia los suyos. Dicho esto, creo que aquí es importante subrayar también que los fundamentos de la geopolítica rusa de energía consisten en usar los recursos energéticos como instrumento de política exterior para aumentar su influencia política, sus ganancias económicas y su capacidad de coacción sobre los países vecinos y sus clientes. Desde la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, la política energética de gas natural, sobre todo, pero también de petróleo,
Rusia ha tenido y ha perseguido un conjunto coherente de objetivos. Estos son muchos, pero en cualquier caso, uno de los objetivos que aquí hoy nos interesa especialmente era cultivar vínculos estratégicos con estados europeos, con estados grandes e influyentes, y sobre todo y en particular con Alemania, Francia e Italia. El segundo punto que he dicho, que es sobre la dependencia europea de la energía rusa. Ahora, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, se habla mucho de ello, pero realmente esta dependencia empezó a crearse en los años 60, durante la Guerra Fría, bajo influencia de Ostpolitik alemana, cuando se creyó que mejorar las relaciones económicas con Rusia puede llevar gradualmente a un mejoramiento de las relaciones políticas con la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. Esta idea fue una idea predominante en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia después del final de la Guerra Fría, y hasta 2009, desde los años 60 hasta 2009, nunca la Unión Europea planteó seriamente la cuestión sobre la exagerada dependencia de los hidrocarburos rusos. En 2009 ocurrió esto porque Rusia, por unos problemas de suministro y pago de gas por parte de Ucrania, había cortado el suministro de gas a los países europeos en 2009. Y la crisis esta de 2009 tuvo dos consecuencias. La primera es la construcción del Nord Stream 1, para evitar que el suministro de gas a Europa dependiera de las disputas entre Rusia y Ucrania, y una aceleración de la puesta en marcha de la estrategia energética de la Unión Europea. La anexión de Crimea y la guerra de Donbass de nuevo han puesto esta cuestión sobre la mesa, y una de las consecuencias ha sido la creación de la Unión Energética de la Unión Europea, y también la idea de construcción de Nord Stream 2 y Turkish Stream. Desde entonces se ha debatido mucho, y Alemania se había aferrado a esta idea de la construcción de Nord Stream 2, que países de Europa del Este definían como un nuevo pacto Ribbentrop-Molotov, porque esta idea de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 claramente tenía un objetivo geopolítico, que era evitar el tránsito de gas ruso por Ucrania, y de esta manera, digamos, quitar todos los posibles beneficios de Ucrania que cobraba por este tránsito de gas. Esto supondría lo que Ucrania ganaba con el tránsito de gas ruso por su territorio, representaba 3,8% de su Producto Internacional Bruto. Y para ir acabando y luego preguntar a estos distinguidos panelistas varias cosas, yo creo que simplemente en este momento, en el momento actual, y esto insinúa el título de este panel, tenemos que distinguir y entender claramente que en este momento existen por lo menos dos guerras, si no más, ¿no? Si la guerra de narrativa va por libre, también serían tres, ¿no? Pero por lo menos hay dos guerras. Hay una guerra militar, claramente, y otra guerra, hay una guerra económica entre Occidente y Rusia. Y dentro de esta guerra económica hay una guerra energética que está en estos momentos escalando. Y para recordaros tres cosas. Primero, los datos estadísticos. La Unión Europea importaba, antes de la guerra de Ucrania, el 47,6% de todas sus importaciones. Las rusas representaban 47,6% de importación de carbón, 27% de las importaciones del petróleo y más de 41% de gas.
es una media europea, aunque hay países que, por ejemplo, dependen 100% del gas ruso. También quiero acordaros que entre los diferentes paquetes de las sanciones económicas, que la verdad que son las más duras y hasta ahora nunca vistas, lo más semejante, digamos, que se había impuesto en sanciones era el régimen iraní por su intento de convertirse en una potencia nuclear, pero la expulsión de los bancos rusos del sistema SWIFT, la congelación de sus activos y reservas en extranjero, son unas medidas que el propio Kremlin no había esperado y que seguramente a largo plazo harán daño a la economía rusa. Lo que es importante también entender está, por un lado tenemos el quinto y sexto paquete de sanciones. El quinto ha introducido sancionar el carbón. El sexto paquete, que se consensuó de una manera bastante complicada, finalmente se dejó Hungría fuera y digamos, no se esperó un consenso completo, se cedió ante la petición de Hungría de que se impongan sanciones solo al petróleo que llega a Europa a través de los barcos. Estos productos rusos energéticos están previsto que las sanciones entren en vigor respecto a carbón el 1 de agosto y respecto a petróleo pues, alrededor de las fechas de final del año. La guerra de Ucrania y toda esta crisis energética, que hay que decir que empezó antes de la guerra de Ucrania, bueno, tiene que ver con pandemia, pero también con la demanda, oferta y demanda de gas licuado, con la mayor demanda de India y China y otros países, pero sobre todo estos dos, de su intento de disminuir la producción de las emisiones de gas por uso de carbono. Había empezado la crisis energética. También hay que decir que antes de la invasión Rusia ya el año pasado ha ido disminuyendo sus importaciones de gas a los países europeos para dejar las reservas de gas en Europa en un nivel muy bajo. Quiero decir que hubo allí una estrategia por parte del Kremlin de debilitar a Europa respecto a las fuentes energéticas. Entonces, ahora estamos en un momento que Rusia ha empezado a escalar esta guerra energética. Europa ha introducido el quinto y sexto paquete de sanciones respecto a carbón y petróleo, pero Rusia es la que, con excusa de revisar las partes técnicas de tuberías, está reduciendo drásticamente la llegada de gas a los países europeos. Y eso se puede ver perfectamente según las visitas de los mandatarios europeos, cómo sus países sufren, digamos, estos recortes, ¿no? La última del presidente francés, de Macron, Schulz y Draghi de Italia, pues se ha visto el día siguiente cómo Rusia alegaba problemas técnicos de exportar más gas. Yo podría hablar mucho de ello, pero no voy a hablar más y voy a preguntar, a los dos la misma pregunta y luego ya veremos en la conversación. Quizás habrá preguntas solo para uno, pero será una conversación, estoy segura, muy interesante. Pero tenemos un oficial y un caballero, tenemos un militar y un exministro de Energía, ¿no? Por supuesto, yo me refería solo a la película, Bueno, oficial y caballero en uno. Y bueno, me he metido en un lío, pero me refiero a la película, y quería subrayar el privilegio de tener un general
y un exministro de Energía. La pregunta es, ¿qué tiene más peso disuasorio en el conflicto de Ucrania? ¿La parte económico-energética o la parte militar? ¿O no se pueden dividir? Así que, bueno, general. Muchas gracias. Mira, en primer lugar, y como es obligado y con mucho gusto, gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme una vez más. Es un placer asistir, no tanto, que también por estar en este momento aquí, sino por poder asistir al programa completo. Y además este año con una peculiaridad también afortunada, que es la de volver a la vieja costumbre que tuvimos que interrumpir durante un par de años, de volver a Toledo. Yo decía en la última ocasión en la que estuvimos aquí en Toledo, decía que para un oficial de infantería de nuestro ejército, y aquí hay varios más en la sala que no me dejarán mentir, pues volver a Toledo es rejuvenecer por la vía rápida, puesto que en ese caserón que está ahí un poquillo oculto aquí en mi apura de estribor, está la academia de infantería donde pasamos un tiempo, pues como es lógico, dada la edad que teníamos, inolvidable. Por lo tanto, es un placer estar aquí, es un placer estar contigo, Mira, es una persona a la que hay que seguir, a la que hay que leer si queremos estar al tanto de esta región, y además en concreto, si me permite mencionar el tema de los Balcanes, en el que también escribes documentos muy válidos, y por supuesto compartir mesa con el ministro Aranzadi, con el que comparto ya desde hace unos años una feliz herencia de mi antecesor, el general Ballesteros, que está ahí afuera, que es la de tener todos los años una publicación conjunta que dirige Claudio Aranzadi, que además lleva un título que es muy apropiado y que en cierto modo refleja la composición de esta mesa, que es Energía y Geopolítica. Energeo, lo llamamos coloquialmente. Y entonces en esa publicación, pues lo que tratamos es de aportar una visión geopolítica lo más relacionada posible con la energía, y luego una serie de expertos que como digo, dirige magistralmente Claudio Aranzadi, pues abundan en temas más técnicos. Respondiendo a tu pregunta y a las otras preguntas que se plantean en el folletico relativo a esta mesa redonda, ¿qué tiene más peso disuasorio? Yo, en principio, desde luego, la guerra económica me parece que es la más relevante. El tema de la energía me parece que es el más relevante, pero siempre y cuando de la evolución del conflicto, en todos esos aspectos que has mencionado, no lleguemos a la escalada que tanto nos cuesta mencionar por razones obvias y que a todos nos preocupa tanto. Si se produjera esa escalada, o si la prolongación del conflicto militar fuera larga e indefinida, entonces quizá la respuesta sería otra, pero evidentemente lo económico en general y lo energético en concreto tienen ahora mismo toda la relevancia. Yo también me lo mencionabas mientras formábamos la mesa. Mira, llevamos toda la mañana hablando del conflicto de Ucrania, obviamente con toda la razón, porque ahora mismo es el evento más importante que se está produciendo en el mundo, pero también en una intervención anterior, en otro foro, salía este tema y yo decía, si esta reunión, en vez de tenerla hoy, la hubiéramos tenido hace, no digo años, digo meses, 5, 6, 7 meses, probablemente estaríamos hablando de Afganistán, y de la retirada de Afganistán, y de las repercusiones de la retirada de Afganistán, y de la pérdida de credibilidad de los Estados Unidos y de la Alianza Atlántica como consecuencia de eso. Y si un poquito más atrás hablaríamos de la pandemia y de aquel barco que se quedó atravesado en el canal de Suez y que nos puso a todos de los nervios, y hablaríamos de la muerte de Soleimani a la salida del aeropuerto de Bagdad. Estoy hablando de 1 o 2 años, no me estoy remontando a la Guerra Fría. Lo que quiero decir con todos estos ejemplos, y podríamos hablar también de la situación interna de los Estados Unidos, podríamos hablar de la foto del 6 de enero en el Capitolio en los Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que, con toda la gravedad de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania y por lo tanto en el corazón de Europa, a la que no quiero restar ni un ápice de relevancia, hay que el árbol de Ucrania, con toda su contundencia y con toda su importancia, no nos impida ver la globalidad del bosque de la situación internacional. Y esa situación internacional, que está tan tensionada
y más si cabe con esta guerra en Ucrania, es que estaba ya tensionada el 23 de febrero pasado. Es más, lo que estamos viendo es un nuevo capítulo de la guerra de Ucrania, porque la guerra de Ucrania, como se ha mencionado a lo largo de toda la mañana, se remonta por lo menos a 2014, ¿no? Entonces recordemos que hace 2 o 3 años, repito, no me quiero remontar más, estábamos viviendo una enorme tensión económica, había una enorme presión arancelaria por parte de Estados Unidos, de la que no nos librábamos ni siquiera los aliados, había una enorme tensión tecnológica con un intercambio de vetos cruzados entre las principales potencias a tenor de sus respectivas compañías tecnológicas. Recuerden ustedes el 5G y todas estas cosas. Había tensiones geopolíticas también muy profundas, por citar la más evidente, en los mares interiores de China, tanto en el mar de China Oriental como en el mar de China Meridional. Había incluso incipientes conatos militares entre formaciones de China o de Rusia y fundamentalmente de Estados Unidos, y por lo tanto lo que quiero decir con esto es que el conflicto que estamos viviendo ahora en Ucrania no surge ex novo o por generación espontánea en un mundo idílico de Alicia en el País de las Maravillas. Por no agotar mucho más tiempo y porque se ha mencionado en 2 ocasiones, y como lo traía preparado, no me podéis acusar de que me apunto al carro de la oportunidad. Tanto Pascal Bonifaz como en algún momento Miguel Ángel Ballesteros mencionaron el tema, desde mi punto de vista, importantísimo de los alineamientos en la comunidad internacional, y que tienen mucho que ver, para no desviarme del tema de esta mesa redonda, con el tema de la energía y con el tema de los hidrocarburos, que son sin duda alguna, también lo ha mencionado Mira en sus palabras, fundamentales. Se produce esta invasión de Ucrania en febrero, y poco después, lo tengo apuntado para que los datos no se me escapen, el 2 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas propone la aprobación de una moción de condena a la invasión militar de Rusia hacia Ucrania, ¿no? Efectivamente, hay una aceptable mayoría, una aceptable unanimidad. 141 países condenan expresamente la invasión rusa, ¿no? Que 141 la condenen quiere decir, como se ha mencionado antes, que 5 no la condenan, pero me parece, dado el tipo de países que son, que no tiene mayor importancia. Pero sí es relevante que hay 35 abstenciones, entre ellas las de China y la de la India. Esta mañana estaba aquí el embajador, me hubiera gustado que estuviera aquí ahora también para que pudiera, si lo estimaba oportuno, aportar algo. Y curiosamente hubo 12 países que decidieron no presentarse a la votación para no tener que tomar parte, entre ellos un vecino muy próximo a nosotros, que es Marruecos. Poco después, el 7 de abril, en ese mismo foro, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se vota la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. 91 países lo apoyan. De 141 pasamos a 91. Vota en contra, esta vez ya no se abstiene, sino que vota en contra de esa expulsión China. Y se abstiene de nuevo la India, y no se presenta de nuevo Marruecos. Y posteriormente, el 26 de abril, el secretario de Defensa norteamericano Austin convoca en la base alemana de Ramstein una cumbre de países que, como se ha mencionado también en intervenciones anteriores, de los que están apoyando decididamente a Ucrania, tanto con sanciones como con el apoyo en armas y el apoyo de todo tipo, ¿no? Acuden a esa llamada unos 40 países, que son básicamente los miembros de la Alianza Atlántica, los miembros de la Unión Europea y, como se suele decir, los otros europeos, las democracias del Pacífico, que también se han mencionado. Y de esos 40, tampoco nos engañemos, digamos que unos 20 son los que realmente están poniendo la carne en el asador. Lo que quiero decir con esto, y retomo la idea también un poquito de Pascal Bonifaz, y yo creo que alguna intervención más, es que la peor manera de tratar una dolencia es hacer mal el diagnóstico, porque entonces la terapia no será la adecuada. Lo que quiero decir es que
Occidente tenemos que estudiar estos números con cautela y con decisión y sacar consecuencias y llegar a la conclusión, ya lo sabíamos, de que vivimos ya en un mundo multipolar, en un mundo en el que no todo el mundo piensa de la misma manera y no todo el mundo piensa como nosotros, y tenemos que asumirlo. Eso no es ni bueno ni malo si somos conscientes de ello y gestionamos la realidad de manera adecuada. La inmensa mayoría de la comunidad internacional está navegando en una ambigüedad calculada en relación a Rusia, no ha cortado esos lazos que sí hemos cortado algunos países, y yo incluso me pregunto si tenemos derecho a exigirles que lo hagan o que lo dejen de hacer. Lo que habrá que asumir es que las relaciones internacionales en este momento, el escenario es un escenario muy fluido, de geometría variable, y repito, me encantaría que alguien, el embajador de la India, nos pudiera explicar cómo un país tan relevante y tan importante como la India, por numerosas razones, cómo está gestionando esta realidad, su dependencia energética y también en armamento, aunque ya la está diversificando de Rusia, y al mismo tiempo su alineamiento indudable con Estados Unidos y las iniciativas de seguridad que Estados Unidos está liderando en la región de Asia-Pacífico, puesto que al fin y al cabo el gran adversario de la India en todos los aspectos es China, ¿no? Y para ello es fundamental ese alineamiento en el ámbito de la seguridad y la defensa de la India con Occidente, y al mismo tiempo seguir gestionando esos lazos ya tradicionales con Rusia, que por otro lado está recibiendo el apoyo de China, ¿no? Compleja región, la del Indo-Pacífico, por numerosas razones. Yo me preguntaría aquí qué están pensando los países de la ASEAN, cómo se están planteando su posicionamiento, y el temor a tener que verse en la disyuntiva de tomar partido, y al final eso puede que nos ocurra a todos. Pero yo, si te parece, mira, lo dejo aquí, y luego en el coloquio podemos volver sobre algún aspecto más que me queda pendiente. Volvemos a algún aspecto más, pero me gustaría oír lo que piense Claudio Aranzadi. ¿Qué es más disuasorio? ¿La guerra económica o la guerra militar? ¿O nada puede disuadir al crédito? Como comentario inicial, evidentemente el lado militar, del que yo no entiendo nada, por eso lo que había, nos habíamos puesto de acuerdo, digamos que del lado de la parte de Instituto de la Ponencia del Enemigo se encargaba el general Dacoba, como ha comentado hace mucho tiempo. Llevamos ya varios años colaborando en la publicación de Energía y Geoestrategia, y bueno, nos conocemos muy bien. Entonces, cumpliendo ese pacto que teníamos, yo me centraré en el tema de la energía. Lo que quería decir es que lo que ha ocurrido en Crimea, estamos entrando al tema de Crimea, aunque nosotros aquí hemos tenido un micro problema con un amigo que nos sigue enviando combustible, pero nos está fallando en todo lo demás, que es Argelia. Es otro problema distinto, lo tenemos por el momento un poco aparcado, evidentemente no es de las dimensiones que el conflicto ucraniano, pero en el que también, digamos, el elemento energético juega de una manera bastante diferente a la que juega en el caso ucraniano. El interés, además, digamos, de que estamos inmersos en el conflicto bélico ucraniano desde el punto de vista de la geoestrategia de la energía, es que seguramente en este área es el acontecimiento más importante. Todo el mundo se remonta a la referencia de la crisis del petróleo del año 73, muy diferente de la actual. Se ha hablado, digamos, de la comparación entre ambos, y el alcance de la actual, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista energético y de las implicaciones para la geoestrategia de la energía, es muy superior. Digamos, analizando el conflicto ucraniano desde el punto de vista energético, yo creo que hay que dividir dos periodos claramente. El periodo anterior a la invasión y el periodo a partir de la invasión. El periodo anterior a la invasión, como ha señalado Mira en la introducción, realmente la crisis de precios energéticos actuales empieza en el cuarto trimestre del año 21. Y la causalidad geopolítica en el disparo de precios del gas en el cuarto trimestre de 2021 fue muy pequeña.
Esencialmente el disparo de precios se produjo sobre todo por el rebote post-pandemia y el aumento de la demanda de China y por una serie de circunstancias sumadas, como fueron factores meteorológicos que influyeron en la oferta de renovables, que influyeron en la demanda de gas, una reorientación de los buques metaneros que dejaron de venir a Europa y se fueron a Asia por cuestiones de remuneración relativa. Bueno, una serie de cuestiones que configuraron realmente una tormenta perfecta que lanzó los precios al alza porque se redujeron antes del invierno los stocks de gas en Europa en relación a lo que eran los niveles de stock tradicionales. No hubo un factor geopolítico claro, pero sí, como ha sucedido Mira, sí hubo uno que coadyuvó en el último trimestre. Las exportaciones de gas a Europa en el último trimestre de 2021 bajaron en relación al año 21 y al año 20 entre un 20 y un 25%. No porque Rusia no respetase sus compromisos, que los respetó escrupulosamente, es decir, los contratos a largo plazo, sino porque hizo una cosa que, desde el punto de vista de la política económica, debería haber hecho, aumentar sus suministros al mercado, es decir, al mercado, lo que se llama el mercado gas on gas en Europa, y no lo hizo, los redujo, con un objetivo evidente. Primero, amagar su política, de su poder, y por otro lado, aumentar los precios, que es lo que consiguió. El mercado global de petróleo, hasta la invasión, también se dispararon los precios. En este caso, el mercado, a diferencia del mercado del gas, donde hay tres mercados del gas, el europeo, el africano y el asiático, el mercado del petróleo es global, y el problema fue que al despegue de los precios al despegue de la demanda provocada sobre todo por el rebote post-pandemia, la OPEP mantuvo una oferta contenida con una política de decir, no, yo aumento cada mes 400.000 barriles día, que era claramente insuficiente para hacer frente a ese rebote de los precios. Ahora, si echamos la vista atrás, es decir, a lo que pasó incluso en el año actual, en enero de 2022, recordemos que la guerra de Ucrania empezó en febrero del 22, lo que se esperaba es que todo volviese a más o menos la normalidad en cuanto pasase el invierno. De hecho, los mercados de futuros anticipaban un precio para abril de este año de 40 euros megavatio hora, el precio del gas en Europa. Estamos por encima de 100 en este momento. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que la tormenta perfecta del último trimestre no se podía producir exactamente igual en el año actual, y porque se concedía una probabilidad bajísima de que hubiese una invasión rusa para Ucrania. Esa situación de los mercados, tal como veíamos los mercados de la inflación, y en general la mayor parte de los expertos, se mantuvo prácticamente hasta la invasión. Evidentemente, mantuvo la invasión, se rompió todo, los mercados evidentemente empezaron a cotizar precios de gas durante el 22 y el 23 muy altos, y por lo tanto, evidentemente se rompió la idea, obviamente, de que la probabilidad de inversión era baja porque ocurrió la invasión. Inmediatamente lo que se planteó es una reflexión a posteriori de qué habíamos hecho mal en materia de política energética o de estrategia energética en Europa. Y claro, evidentemente ahí el malo fue obviamente Alemania, aunque realmente hubo un problema de estrategia energética europea. La dependencia, que en el caso europeo llegó a ser, se mantenía en torno al 40% de las importaciones de gas, evidentemente una dependencia excesiva. En el caso de Alemania, la dependencia era enorme, está en torno al 60%. Prácticamente, ¿qué se dice? ¿Cuál fue el error, sobre todo alemán? No tanto, es decir, el dilema que existe siempre en la política energética entre coste y seguridad, el dilema se resolvió en un equilibrio inadecuado. ¿Por qué? Porque en términos de coste, lo que hizo Alemania era totalmente racional. Una conexión por gasoducto con Rusia es el suministro de gas más barato para Europa del Este y Europa Central. Si uno calcula en términos de coste la suma del coste de extracción de los pozos rusos más el transporte por una infraestructura fija, siempre va a ser más bajo, que incluso con los precios bajos que tiene Estados Unidos, sigue manteniendo el Henry Hub en torno a
que son 5 dólares millón de BTU, que es en torno a 15 euros megavatio hora. Si a eso le sumamos el coste de la liquefacción, el coste del transporte y el coste de la gasificación, va a ser siempre más caro que en términos de coste, no en términos de coste. Por lo tanto, la estrategia alemana era absolutamente racional en términos de coste. ¿Qué pasa? Que se valoró mal el riesgo geopolítico ruso. Nadie pensaba que podíamos ir a un caso no de precios altos, sino incluso de riesgo de suministro físico. Con lo que otra cuestión evidente que se ha visto a toro pasado, digamos, es la inadecuada planificación de las infraestructuras gasísticas en Europa y la ausencia de coordinación, algo que nos afecta esencialmente a nosotros. La insuficiencia de las conexiones españolas. Nosotros tenemos la mayor capacidad de gasificación y de almacenamiento de gas natural licuado. Eso no se ha podido aprovechar por un planteamiento que también falló en el equilibrio entre coste y seguridad. Basta pensar en el MidCat. El MidCat se echó abajo, el segundo del pasado de Cataluña, porque la rentabilidad era insuficiente, que era cierto. Pero claro, ahora si se piensa, y si a eso se le hubiese puesto una prima de seguridad, el MidCat tenía que haber. Ahora nos estamos inventando otras historias surrealistas, como por ejemplo hacer un gasoducto de Cataluña a la Toscana, eso sí que es realmente surrealista, tener la posibilidad de hacer por gasoductos directamente con Francia, ¿no? Y luego, retroactivamente, otro error mayúsculo de Alemania. Como digo, Alemania, aunque se le está criticando, hizo bien desde el punto de vista de coste, hizo mal su evaluación del riesgo geopolítico y, en mi opinión, cometió un error monumental con la aceleración del cierre de las centrales nucleares. Porque el cierre anticipado de las centrales nucleares en Alemania lo que condujo es a un aumento del consumo del gas y del carbón y a una dependencia mayor de los hidrocarburos. O sea que el problema que continúa ahora, porque Alemania se ha negado hasta ahora a algo que se va a superar a la Unión Europea. Oiga usted, las dos que le quedan por cerrar, o tres parece que quedan, por lo menos en el futuro, que es lo que debería hacer, digamos, sí o sí. Ahora, una vez que se ha producido la invasión, ya estamos en otro momento, digamos, desde el punto de vista de la geoestrategia, en otro momento completamente diferente. Entramos, yo ahí no entraré, desde el punto de vista militar, en un conflicto cuya duración y desenlace es absolutamente incierto, como hemos visto aquí, lo cual, en estos momentos en que los mercados energéticos, sobre todo en el europeo, el factor que era mínimo geopolítico antes de la invasión, ahora es central. El elemento condicionante del entorno geoestratégico de la energía en Europa es ese. Y ese está caracterizado por una incertidumbre extraordinaria, que es sobre todo la duración y el formato de desenlace que se está discutiendo. Teniendo en cuenta esto, hacer unas previsiones sobre qué va a pasar con el escenario geoestratégico de la energía en Europa es bastante temerario, pero hay dos cuestiones que son, yo creo que muy importantes para este periodo, vamos a llamar a corto plazo, entender que puede hacer conjeturas al menos. El primero es cómo se van a desarrollar las sanciones. A diferencia de lo que ocurrió con la guerra de Yom Kippur y digamos, en que el mecanismo de sanciones era muy simple, es decir, hubo 6 países de la OPEP que decidieron un embargo, eran los países productores además, un embargo a los consumidores que apoyaron, a los países productores que apoyaban a Israel en ese tiempo. ¿Quién era el que imponía incluso el embargo? El país productor de energía. Ahora es al revés. Estamos poniendo el embargo en práctica, somos los consumidores de energía. No había el problema que se está planteando en estos momentos del efecto boomerang tan importante que tienen las acciones energéticas en Europa. No había, que antes me parece que ha sido el general Ballesteros que ha señalado, una parte muy importante del mundo no aplica las sanciones. Y esa parte muy importante incluye nada menos que a China y a India. Y luego hay otra cuestión, que el hecho de que cambien quién es el que ha tomado la iniciativa de los productores a los consumidores, modifica la relación estratégica entre ambos, porque realmente Rusia se convierte también en un elemento activo, que lo está jugando. Rusia no es solamente el sancionado,
amaga de vez en cuando con ser sancionador, y bueno, ya lo ha hecho con Polonia, con Bulgaria, etcétera, con lo cual el desarrollo de las sanciones es extraordinariamente complejo y va a condicionar ese calendario todo el proceso, al menos el transitorio en el que estamos en este momento. La complejidad se pone de manifiesto cuando uno piensa las últimas sanciones que son al petróleo ruso, quitando las salvedades de Hungría, digamos, a las importaciones vía marítima, que es lo que ha afectado. Bueno, eso va a suponer una reducción en los próximos meses, debería, si se aplica correctamente, en torno a 2,5 millones de barriles día. Que se debe decir, hombre, es poco, si estamos consumiendo el mundo 100 millones de barriles día, pero bueno, si no se colmase esos 2,5 millones de barriles día, y China sabe de la situación actual absurda en la que se ha metido con el programa de los confinamientos, es importante. Tan importante que, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Energéticas de Oxford dice que en esa circunstancia podríamos tener precios del petróleo de $150. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque dejasen los rusos de vender 2,5 millones de dólares, el aumento de precios compensa de sobra la reducción física, que es una cosa que en las sanciones europeas no se está teniendo en cuenta, que hay dos factores. Si usted baja las compras, pero suben los precios, a Rusia le da exactamente igual. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que los 2,5, ese gap de 2,5 millones de dólares es irreal, por muchas razones. Primero, por la liberación de las reservas estratégicas de Estados Unidos sobre todo y de la IEA, por el hecho de que China e India están comprando masivamente petróleo porque les están haciendo descuentos hasta el 30%. Y luego porque la OPEP ha aumentado de 400.000 a 150.000 barriles día el suministro, y Arabia Saudí ha dicho claramente que ellos no solamente van a su contribución, es la OPEP Plus, que también es otra cosa curiosa. Resulta que la OPEP Plus, de la que forma parte de Rusia, ha decidido aumentar el suministro para el mercado de espacio, lo cual complica todavía mucho más las cosas. Pero esta situación, por lo tanto, quiere decir que el gap no va a ser 2,5, sino que va a ser menor. Pero aún así, aunque sea menor, los precios, todos los expertos coinciden que para el 22 y el 23 no van a bajar de $110 barril, o en torno a $110. Con $110 barril, si uno compara, es que hay que acordarse, en el año 2020, en marzo de 2020, que era el momento de la pandemia y tal, el precio del barril era 20. Por lo tanto, en aquellos momentos Rusia estaba exportando a $20 barril y luego a 40 o 50. Por lo tanto, exportar a $100 barril, aunque tenga que exportar 2,5 millones de barriles al día, que no va a ser eso, va a ser menos, no es un gran problema. ¿Qué efectos secundarios además va a tener esta situación de sacar fuera una parte de la oferta, suponiendo que sea una parte de la oferta de petróleo ruso? Pues una revalorización del papel estratégico de Arabia Saudí, que hace que Biden, después de haber dicho que eso era un estado paria, que no sé qué, que no sé cuántos, y haber dicho a los servicios secretos de que el príncipe heredero era poco menos que un asesino que partía en trocitos a la gente, pues va a tener que ir haciendo una voltereta a Arabia Saudí. El cambio diplomático en relación a Venezuela, de apoyar, digamos, a un señor, no se sabe quién era, Guaidó, como presidente interino, resulta que se le llama a Maduro para que eche una mano. Y retrospectivamente, la convicción de la barbaridad de haberse cargado el acuerdo con Irán. Porque Irán en estos momentos, sin ningún esfuerzo, a corto plazo podía meter 1 millón de barriles día y en un año otros 2 millones de barriles día, es decir, la suma de 3 millones de barriles día, que sería lo que está reduciendo, lo que se pretende que se reduzca la oferta rusa. El gas, que es otro problema, es un problema distinto. ¿Por qué es problema distinto? No porque no pueda haber, que no va a haber una sustitución del aumento de precio a la baja física, sino porque así como el petróleo se puede, digamos,
Rusia, China y India pueden aumentar casi indefinidamente sus compras, con el gas no. El gas, se llama Power of Siberia, no tiene una capacidad de sacar el gas por los gasoductos hacia Asia limitada, porque a corto plazo es más difícil sustituir el gas que viene a Europa por gas que vaya a China. Y también tiene una característica específica. Una reducción radical del gas nos hace, crea problemas a Alemania, pero no crea problemas a Alemania, nos crea problemas a nosotros, porque el mercado europeo es único. Por lo tanto, si nos disparan por el precio del gas, el problema lo tenemos nosotros. Un síntoma de que lo de las sanciones se está planteando de manera, vamos a llamar, regular, es el lío del pago en rublos. O sea, el pago en rublos, ya para empezar, ya bueno, ¿por qué Rusia dice que quiere que le paguen en rublos, que es una moneda débil, cuando lo lógico sería que le paguen en dólares y en euros? Entonces decía, no, lo que pasa es que Rusia lo que quiere es que compren rublos para mantener todo el rublo en el sistema de cambio. Pero eso lo podía hacer, como se ha demostrado después, pagándole en euros o en dólares a Gazprom, y que Gazprom fuese al mercado de cambios y comprase los rublos ahí, no había ningún problema. ¿Cuál es, parece ser el argumento último? Bueno, hasta ahora los contratos de, por ejemplo, de gas se pagaban a Gazprom en una cuenta de un banco europeo, con lo cual siempre corres el riesgo de que cambien las circunstancias y te embarguen la cuenta. Entonces ha inventado Rusia el mecanismo este, que al fin y al cabo es equivalente, tener que Gazprom, en Gazprom Bank, tenga una doble cuenta donde pague los países, digamos, europeos en euros o en dólares, con otra cuenta paralela en rublos y con la obligación de convertir los euros en rublos. Bueno, se ha montado un follón típico de abogados, ¿no? Que si eso viola o no viola las sanciones. Me dice, si las sanciones nos las ponemos nosotros, o sea, las decidimos nosotros. Si viola, entre otras cosas, es absurdo que las viole, porque las sanciones financieras excluyeron deliberadamente a Gazprom Bank para que se pudiese pagar. Entonces, si excluimos deliberadamente a Gazprom Bank para que se puede pagar y decimos, pero ese mecanismo de la doble cuenta está violando las sanciones, es completamente surrealista. Entonces, yo creo que habría que poner un cierto orden y ver qué efectos tiene el problema de las sanciones en el caso europeo. Bueno, estoy pasando muy rápido. La segunda cuestión que va a condicionar los precios, y no voy a detenerme, es el programa Repower EU de Europa para reducir la dependencia energética, sobre todo la del gas, en 2/3 antes de final de año, antes del invierno. En mi opinión es imposible, porque la mayor parte de las medidas del Repower EU son a largo plazo. Acelerar las renovables, es decir, desarrollar los combustibles. Bueno, no voy a entrar en toda la gama de medidas, el 90% son a largo plazo, son solucionar el problema de aquí al invierno. Lo cual quiere decir que si la situación no hay una alteración fundamental de las condiciones bélicas, vamos a mantenernos casi indefinidamente con precios del gas por encima de los 90 euros megavatio hora, es una barbaridad, lo que repercute, como ya sabemos, en el coste eléctrico, etc., y con precios del petróleo por encima de $100 barril. A más largo plazo, ¿qué se podría decir? ¿Qué va a pasar después cuando acabe las hostilidades, o por lo menos cuando acabe la situación bélica? Que eso es importante. Parece, yo no sé si has sido tú también, en general, que has comentado antes lo de la desglobalización que se habla. Evidentemente, todo el mundo habla de la desglobalización posterior al conflicto bélico y del desacoplamiento de Rusia. No saben muy bien qué significa el desacoplamiento de Rusia. Porque digo, Rusia es el primer productor, uno de los 3 grandes productores de petróleo, el primer exportador de gas natural. Una cosa que se desconoce, en el ámbito nuclear, Rusia representa el 40% de la conversión y enriquecimiento de uranio. Es decir, en el ciclo de combustible nuclear internacional tiene un papel fundamental. Entonces, bueno, desacoplar, ¿qué significa? Que desaparezcan del escenario energético. Evidentemente ya sabemos que eso dependerá de cuál será la situación política de Rusia cuando acabe el conflicto bélico
y el tipo de arreglos que se realizará. El tipo de arreglos incluirá que desaparecen las sanciones. ¿Alguien piensa que todo ese volumen de recursos energéticos va a desaparecer en un pozo sin que evidentemente chinos, todos los que antes se ha dicho, no los países occidentales, sino todo lo demás no va a recurrir a ello? Es imposible. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las infraestructuras? Imaginemos que se consigue antes del invierno lo que promete la Unión Europea, que reducimos extraordinariamente el suministro de gas y dejamos los cuatro gasoductos importantes, los dos del Nord Stream, el de Bielorrusia, el de Ucrania y el de Turquía, se quedan sin funcionar. ¿Alguien piensa que después, en cualquier tipo de arreglo imaginable, eso no va a volver a funcionar? Que es impensable, porque sería, excepto el mantenimiento de una especie de situación de guerra fría permanente, pero en una situación en la que Rusia tiene que tener algún tipo de, se supone, es una conjetura, tendrá que tener algún tipo de articulación tanto en materia de arquitectura de seguridad como incluso económica. Entonces, en ese contexto, Europa va a renunciar a un suministro en términos de coste más barato que existe, que es el del gas ruso. Pues también es difícil de imaginar. Y ya acabo con una cuestión. ¿Qué efectos va a tener esto a largo plazo? Por ejemplo, una cosa que nos hemos olvidado, pero que es muy importante, que es la transición energética. El problema de la política climática sigue siendo crucial. El objetivo para conseguir en 2050 una neutralidad de emisiones sigue existiendo. ¿Qué está pasando? Pues que nos estamos tomando unas vacaciones climáticas. Primero porque tanto Alemania como me parece que son Holanda y Austria han decidido que empiezan a quemar carbón. ¿Cómo les vamos a decir a los indios y a los chinos que dependen extraordinariamente del carbón, más los indios en ese sentido que los chinos, que tienen que cerrar todas sus centrales de carbón o reconvertirlas a gas? Es lo que se les había dicho a la gente de Alemania. ¿Verdad? Usted está aumentando el consumo de carbón en Alemania y piensa que yo, en India además, que se depende digamos, socialmente de las minas de carbón, quiere que yo rebaje. Vamos a tener un periodo de nuestros compromisos en materia de transición energética, que ya no se estaban cumpliendo. Porque lo de Glasgow, hubo muchos aplausos, lo de Glasgow, en mi opinión, el COP26, fue un fracaso. Porque cuando analizaron la Agencia Internacional de la Energía los compromisos, incluso los compromisos formales, llegaríamos a un 1,8, un aumento de 1,8 grados centígrados en 2050. Pero el análisis que hizo la Agencia Internacional de la Energía es decir, oye, hemos analizado los planes que soportan eso, y los planes que soportan eso conducen a 2,6 grados centígrados, es decir, que son no creíbles. Lo cual quiere decir que vamos a entrar en un periodo de desviación en ese terreno enorme, con otro problema económico inducido, que es que, como ha dicho Arabia Saudí, la Agencia Internacional de Energía había dicho que realmente no se necesitan nuevas inversiones más que las que están en curso en petróleo y gas. Para empezar, en este momento, Arabia Saudí ha dicho yo aumento mi capacidad de producción. Y todo el mundo está tratando de aumentar la capacidad de producción de combustibles fósiles, lo cual genera un problema de riesgo económico extraordinario, que son las inversiones baratas. Es decir, si queremos cumplir con la transición energética, en 2030, no hay que esperar a 2050, el consumo mundial de petróleo debería ser 75 millones de barriles día. Estamos por encima de 100. No tenemos tiempo para lograr eso. Es decir, la transición energética nos hemos salido del camino, digamos, extraordinario. Bueno, como he pasado el tiempo... Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Tenemos unos 10 minutos como mucho. Y antes de dar la palabra al público, alguna pregunta, quería volver a preguntar al general por lo menos una cosa más. Se ha subrayado tanto previamente y ahora la gran incertidumbre que está marcando el conflicto militar. Está claro que la guerra ha entrado en una fase de desgaste y también la guerra económica y sobre todo la guerra energética ha entrado en una fase donde vemos un equilibrio de debilidad. La cuestión aquí es
¿quién va a aguantar más? La Unión Europea y bueno, el Occidente, que ha impuesto sanciones a Rusia, pero sobre todo la Unión Europea, que depende muchísimo de los hidrocarburos rusos y de algunos puntos absurdos que ha subrayado el ministro en estas sanciones, y o va a ser Rusia, que bueno, que no es aquí solo la parte sancionada, sino que también impone las sanciones. Creo que cuando se habla de quién va a aguantar más, creo que en Occidente también se olvida muchas veces la capacidad y por lo menos la mayor disposición del pueblo ruso de sacrificarse, quiero decir, el aguante, porque los rusos no tienen tanta experiencia del estado de bienestar, tienen menores expectativas, por lo que creo que este factor también hay que incluirlo. Entonces mi pregunta es si la sociedad europea puede aguantar con el pulso económico con Rusia para obviamente favorecer esta guerra puramente militar, ¿no? ¿Cómo ve este equilibrio entre dos guerras y cómo esto puede influir sobre todo el campo militar, ya que habéis dividido esto en el enemigo y el combustible? Bueno, evidentemente tú lo has mencionado de entrada, incertidumbre, ¿no? Lo que nos planteamos es descartado el primer objetivo, que hay consenso y a lo largo de toda la mañana se ha mencionado ya varias veces, descartado que el objetivo inicial de Rusia con la invasión pues no se ha conseguido, que era el colapso del régimen, la huida de Zelensky y tener una nueva Bielorrusia al sur de Bielorrusia, pues no se ha conseguido. La guerra, como decía José Luis Calvo esta mañana, Rusia ha tenido que articular sobre la marcha un plan B que no tenía articulado, con todos los inconvenientes que eso tiene, y nos abocamos en lo militar a un conflicto que ya estaba abierto desde 2014, porque no se hablaba de ello, pero ha habido miles de muertos en el Donbass entre el 2014 y el 24 de febrero pasado. Ahora, evidentemente, con la invasión, esas cifras se han disparado. La única certeza es que el conflicto, en un formato o en otro, en una línea de alto el fuego más al norte o más al oeste o no, en algún momento se va a congelar y va a seguir latente, como de hecho lo viene estando, como digo, desde 2008. Ante esta situación, coincido contigo y creo que también es generalizado, la sociedad rusa me temo que está en mejores condiciones de aguantar el estrés y la fricción de un conflicto prolongado, y me temo que en nuestro caso no vaya a ser tan claro. Decíamos antes en broma en los pasillos, vamos a ver qué ocurre en invierno en Europa, ¿no? Pero además en Europa tampoco es nuevo, vuelvo a mi idea inicial de la primera intervención, el mundo existía antes de lo de Ucrania y los problemas en el seno europeo existían antes de Ucrania. Y ya antes cualquier tema que poníamos sobre la mesa de la Unión Europea suscitaba las diferencias lógicas de las diferencias de intereses entre los países miembros o de las diferentes percepciones geopolíticas de los países miembros. No ha hecho falta que Rusia invada Ucrania para que supiéramos que los países del este tienen una percepción de seguridad que no es exactamente la misma que tenemos los países del sur. Ahora que estamos en vísperas de la cumbre y del nuevo concepto estratégico, se volverá a hablar, se está hablando del enfoque 360 grados y se está volviendo a hablar de que la OTAN, pues, que no todo es Rusia, y sin embargo hay países de la alianza y hay países no de la alianza que han pedido ingresar en la alianza, como decía el general Ballesteros, no porque les hayamos llamado nosotros, sino porque ellos sienten la necesidad. Estoy refiriéndome lógicamente a Finlandia y Suecia. Entonces estamos viendo cómo esas percepciones geopolíticas son distintas. Yo creo que el tiempo corre en contra de la prolongación del conflicto, quiero decir, en el tiempo corre en contra de todos los afectados, obviamente en primer lugar de Ucrania, también de Rusia, también lo mencionabas, a medio y largo plazo las sanciones, por supuesto las tecnológicas tienen que tener efecto. Hay sistemas de armas que se están empleando en este momento en Ucrania por parte de Rusia que tienen tecnología occidental, bien en software o bien incluso en hardware. Obviamente cuando estas sanciones, que esas sí se están implementando, tecnológicas a Rusia, empiecen a repercutir,
pues Rusia lo empezará a notar incluso en su esfuerzo bélico. Hace unas semanas o días circulaba por redes la intervención de un diputado del partido de Putin, no otro, en la Duma, en la que abogaba por la aceleración del conflicto, porque decía algo así como: ¿cuántos calibres se creen ustedes que vamos a poder construir al mes? Es decir, la guerra es cara también para Rusia, y entonces el efecto de las sanciones, el corte del suministro de tecnologías y de materiales críticos, etcétera, también va a repercutir en Rusia. Pero yo me temo que efectivamente en nuestras sociedades, porque tenemos ya una larga tradición de desavenencias que siempre se acaban solucionando, y aquí hay un cuerpo diplomático en nuestro país que está en las instituciones y que lo está haciendo de maravilla, pero eso de que Europa se construya a base de crisis, que es cierto hasta ahora, uno a veces se pregunta si no irá tanto el cántaro a la fuente que algún día pues, la crisis sea excesiva, ¿no? Esperemos que no sea el caso. Bueno, como yo soy muy cumplidora y me están mirando ya seriamente desde el fondo, tenemos tiempo para una o dos preguntas breves y brillantes, por favor, solo preguntas, hay más. Bueno, al fondo y primera fila, a ver, el señor del fondo y luego pero por favor, muy concreto, muy breve. Está claro. Mi nombre es Emilio Pérez de Uribe Buenmuinelo. Pregunta para el ministro, por favor, ¿podría hablar un poquito más del tema de la interconexión para que España pueda suministrar el gas licuado al resto de Europa? Para el general, muy rápido. Marruecos, esto es 2 por 1, esto no es día, ¿eh? A ver. Marruecos, Sahel y Argelia. Algunos comentarios. Y para usted, por favor, una parte de la población de Centro Europa está ya oponiéndose al tema, y no se está hablando de ello, a el tema de dar tanto apoyo a Ucrania. Quería saber su opinión. Gracias. Vale, luego lo resumimos, por favor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Joel Díaz Rodríguez, soy jurista y analista. Una pregunta abierta para el panel. Volviendo sobre el análisis que ha hecho el general, sobre el panorama que nos encontramos, no hay un acuerdo. Parece que solamente Occidente, o eso que llamamos Occidente, es el que condena realmente la agresión de Rusia, que es en toda regla una agresión y una ruptura del orden internacional. La pregunta es bastante abierta. ¿Es que Occidente se va a quedar como en la única región que va a defender el orden internacional, mientras los demás van a actuar y van a responder en función de cálculos o intereses? Muchas gracias. El señor de primera fila, ¿no? Es tan amable que renuncia a su derecho de preguntar. Ministro, por favor, ¿cómo se...? Yo no sé, me sinceré a la división de competencias entre el general de Acoba y yo. Sigues hablando del enemigo y yo sigo hablando del combustible. A corto plazo, el problema de conexiones del aprovechamiento español no tiene solución, porque no se puede hacer un nuevo gasoducto de repente en 5 días. ¿Qué están haciendo los alemanes? Que es más rápido, aumentando su capacidad de clasificación con instalaciones flotantes. Entonces, aún así, es cierto que Italia, por lo que antes contaba, que suena un poco estrambótico, una conexión de Cataluña y Toscana, que se les ha ocurrido a los italianos están aterrados, los italianos dependen del gas ruso en un 40%, o sea que realmente lo que han hecho es inmediatamente ponerse en manos de Argelia para que les cubra, pero yo creo que a corto plazo nuestra capacidad nos viene bien a nosotros ahora, y ese fue el gran éxito estratégico. Nosotros teníamos 2 conexiones con Argelia, una de base de Madrid y otra la de gas posterior. Entonces, aunque han cerrado la transmisión por el gas de Magreb, los argelinos, España está teniendo una capacidad brillante por esa capacidad de almacenamiento extraordinaria de sustitución. El mes de abril, creo que es el último que hay datos, Estados Unidos nos ha suministrado más gas en forma de gas natural licuado que Argelia. O sea que no vamos a contribuir quizás mucho estratégicamente a suministros, pero sí que estamos contribuyendo estratégicamente a que Argelia no sabe muy bien exactamente qué hacer, porque realmente
En cuestiones de suministro de gas hay una doble dependencia cuando tienes una conexión fija. Tú dependes del productor, pero el productor depende de ti. Para Argelia, la forma más barata de suministrar gas a Europa es por gasoducto. Entonces dice, no se preocupen los españoles porque no les suministraremos por el gasoducto, pero los suministraremos de forma de gas naturalizado. Eso es más caro, no, te decir que para los recursos no los precios, pero realmente, en mi opinión, Argelia se está metiendo en un embrollo notable con lo que está haciendo. Primero, porque un país, Rusia, está manteniendo con trampas y tal su condición de suministrador, entre comillas, fiable, porque hasta ahora no han hecho un corte sin alguna justificación. Pero Argelia está jugando con una cosa muy importante en un contexto, porque esto, como decía la señora Lacova, este conflicto pasará. Y el escenario de la transición energética es que sobra gas y petróleo a largo plazo en el mundo. Y que, por lo tanto, al final, antes se me ha olvidado comentar, una consecuencia de todo esto va a ser el retorno a la importancia estratégica desde el punto de vista energético de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque como debería haber una fuerte demanda, ¿dónde se va a concentrar la oferta? Donde tienen los costes de energía más bajos. Es que entre Arabia Saudí, que tiene unos costes de producción de lo que llaman price break-even de $10 barril, o los $80 o $90 de coste en algunas instalaciones offshore, es enorme. ¿Qué se va a cerrar cuando haya que ir cerrando instalaciones? Todos los de recursos caros. Oriente Medio progresivamente va a ir convirtiéndose otra vez en un centro de importancia estratégica fundamental para lo que quede de transición hasta el año 2050. Lamento acelerarle, pero general, por favor, la palabra. Yo soy breve, pero seguro. Vamos a ver, es que ha mencionado la primera pregunta, claro, tres palabras: Marruecos, Sahel, Argelia. Sahel, muy preocupante, para nosotros una prioridad de seguridad innegable. Solemos designar el Sahel como la tormenta perfecta, y es que esa tormenta se ha agravado. Baste un ejemplo muy gráfico, sobre un dato, pero muy gráfico, que un país de la francofonía, como Mali, expulsa al embajador francés, es muy significativo. ¿Y quién ocupa, como en la teoría de los gases, cuando un gas se va de un recipiente, otro gas ocupa el hueco que ha quedado vacío, ¿no? Marruecos y Argelia, muy brevemente. Marruecos y Argelia son dos potencias que vienen manteniendo una rivalidad, además por otro lado lógica, de vecinos desde hace tiempo. Las fronteras están cerradas, fíjense, una frontera en medio del desierto que esté cerrada, las tensiones se han incrementado, y el presidente Trump, en los minutos de descuento, nos ha dejado un regalo envenenado, que es los acuerdos de Abraham, que han dado un vuelco completo a los equilibrios en Oriente Medio, por supuesto, pero fíjense cómo han repercutido incluso en la fachada atlántica del Magreb, ¿no? Y por último, Joel, se te ha olvidado decir que eres colaborador del instituto, pues me debes un artículo para septiembre. Yo comparto contigo esa inquietud de que el Rules-Based International Order en el que creemos de verdad y tal, que no lo comparta todo el mundo, pero permíteme, ¿y qué le vamos a hacer? O sea, nos vamos a quedar solos en esa batalla. Esa es la pregunta. Fíjate, ¿qué va a pasar con la gobernanza global? Hasta hace poco el G7, ¿qué era? G8. Siempre se reunía el G7 y se invitaba a Rusia, y venía a Rusia y tal. El G20 se va a reunir a la vuelta del verano, si no me equivoco, presidencia de Indonesia. ¿Quién puede acordar un G20 en el que en un extremo de la mesa estará China y Rusia, y en el otro las potencias europeas? El acuerdo de Irán, que se ha mencionado, la ONU, pobrecita mía, el primer foro, ojalá, ¿no? Y está boicoteado porque precisamente uno de los 5 miembros permanentes que tienen que garantizar la legalidad internacional es el que ha dado una patada en el tablero y se la ha llevado por delante, ¿no? Que es triste, que no, de acuerdo, pero también es verdad, el Rules-Based International Order estaba basado en unas rules que eran nuestras, que eran occidentales, y entonces comprensible, otra cosa que nos guste más o menos, que haya culturas, que haya pueblos, o que haya otros países pues que les cuesta más aceptar. La verdad, yo voy a prescindir del privilegio de responder porque no tenemos tiempo. Luego, durante el almuerzo, puedo hablar con quien quiera.
Y ahora cedemos la mesa y la palabra al señor Javier Solana, pero eso ya lo dirán las autoridades. Muchas gracias a todos.